¿Mandé? Bueno, hermanos, de veras qué gusto que nos podamos reunir y con un solo propósito: alabar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y sabemos que se encuentra entre nosotros porque dice que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él se encuentra ahí. Así es que bendito sea Dios por su presencia en la vida de cada uno de nosotros y en este lugar. Así es que, bueno, ¿saben qué? El día de hoy les voy a hablar. La vez anterior, ¿se acuerdan que les hablé del libro de Mateo? ¿Sí? Y bueno, hoy les voy a hablar del libro de Marcos, ¿sí? Otro de los evangelios que tenemos en el Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, fíjense que cuando yo conocí del Señor, siempre pensé que los evangelios todos eran iguales y no son iguales. No son iguales, aunque coinciden en los eventos que el Señor Jesús tuvo cuando estuvo en la tierra, ¿verdad? Pero no son iguales. ¿Se acuerdan el libro de Mateo hacia quién lo dirigió, Mateo? ¿A quién? A los judíos, ¿sí? A esos hombres, o sea, y mujeres que se convirtieron siendo judíos, y el énfasis que le dio Mateo a su libro fue tomar del Antiguo Testamento todas las profecías que de Jesús se hablaron, ¿sí? Y las tomaba y las llevaba al Nuevo Testamento para que ellos pudieran afirmarse en su fe. Y bueno, el libro de Marcos tiene otro enfoque, un enfoque diferente, pero también así de poderoso como el de Mateo, porque el propósito, aunque tengan distintos objetivos, ¿cómo se llama? Los evangelios tienen un solo propósito: afirmarnos en nuestra fe, porque aunque Mateo habló hacia los judíos, también nos incluyó el Señor, ¿sí? En la narrativa de Mateo. Y el libro de Marcos, bueno, pues ¿qué les puedo preguntar? Ni modo que les diga quién escribió el libro de Marcos. ¿Quién lo escribió? Marcos. ¿Saben quién era Marcos? ¿Se acuerdan de aquella ocasión en que Pedro es encarcelado y luego empieza a vivir una serie de situaciones en donde él pensaba que era como algo como un sueño, ¿sí? En donde el ángel, o sea, se le caen las cadenas, en donde el ángel le dice que se salga, le abre las puertas. Entonces él pensaba que no era algo real. Y cuando ya se ve en la calle, ¿verdad? Se dirige a la casa de una persona. Dice que estaba la iglesia orando por Pedro, ¿no? Que estaba orando por Pedro. Y entonces va él a casa de esta, a donde están ellos reunidos, y ahí en Hechos 12:12, aunque no lo vamos a ver en la pantalla, llegó a la casa de una mujer que se llamaba María, y ella era la madre de un joven que se llamaba Juan y tenía por sobrenombre Marcos, Juan Marcos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo? O sea, vemos cómo nos va llevando la palabra a través del Nuevo Testamento a eventos
en donde empezamos a coincidir y a imaginarnos y a darnos cuenta de qué manera el Señor permitió que dice la Escritura, que los santos hombres de Dios escribieran inspirados por el Espíritu Santo, para que nosotros tengamos un panorama claro de cómo se desarrolló el ministerio y el propósito de Jesús en la vida de cada uno de nosotros. A los del Antiguo Testamento, en donde el Antiguo Testamento veían a un Jesús futuro, ¿verdad? Y donde hoy nosotros vemos a un Jesús que ya hizo la obra, pero tan real en un lugar, en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y actualmente nosotros creemos y estamos reunidos porque tenemos la convicción de que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿sí? Entonces, vemos cómo se desarrolló el libro de Marcos. Dice la palabra, ¿verdad? Leyendo, podemos nosotros sacar conclusiones. Juan Marcos acompañó a Pedro, ¿verdad?, en sus viajes, y él oyó, ¿verdad?, predicar a Pedro, quien estuvo con Jesús y vio cómo se desarrolló la vida de Jesús y todas las experiencias vividas que él tuvo. Y entonces vemos que como Marcos andaba con Pedro, debido a la estrecha relación que había entre Marcos y el apóstol Pedro, él escribe el libro de Marcos, y nosotros podemos ver reflejada en la escritura, ¿verdad?, la influencia de este apóstol, ¿verdad?, que era impulsivo y enérgico, y de esa manera, ¿verdad?, podemos concluir que Marcos fue discípulo de Pedro, aunque también influyeron en su vida Bernabé y Pablo, ¿sí? Entonces, Marcos presenta a Cristo con todo su poder y autoridad, de una manera muy enfática, ¿sí? Así que el Evangelio de Marcos, aunque es el más breve de los evangelios, presenta a Jesucristo como un siervo, o el siervo poderoso de Dios, ¿sí?, que Él es el Mesías que vino a servir y a dar su vida por cada uno de nosotros. Dice la Escritura que por muchos, pero solamente con los que quieren, ¿verdad? Los que quieren, porque el Señor llama a todos a que se unan a sus filas, a que busquen el reino del Señor y su justicia, ¿verdad?, para que tengamos una vida eterna, ¿sí? Y bueno, les comentaba el libro de Marcos es un libro muy dinámico, lleno de acción, que enfatiza más los hechos de Jesús que sus discursos, ¿sí? ¿Y cuándo fue escrito este libro y para quién? Bueno, el relato del libro de Marcos, ¿verdad?, probablemente fue escrito durante una persecución que generó el emperador Nerón, ¿sí?, hacia todo el pueblo cristiano. Y bueno, bajo esas circunstancias se escribe este libro, porque Marcos quería animar a todos aquellos que habían aceptado a Jesucristo y que eran perseguidos, a hacerles ver que el Señor Jesús también fue perseguido, ¿sí?, y fue asolado, pero Él venció. Y por esa razón
ellos también iban a vencer o podían vencer, independientemente de cuánto estuvieran ellos sufriendo. Este libro, cuando se escribió, ¿sí? Pues se escribió, dicen los estudiosos, que posiblemente que fue el primer evangelio que se escribió y que se llevó a cabo entre el año 50 y el año 70 después de Cristo, ¿sí? Entonces, en el Imperio Romano, hermanos, poder que entonces dominaba el mundo, había encontrado, ¿verdad? Había encontrado en los cristianos un objetivo para poder atormentarles, ¿sí? Entonces perseguían a los cristianos, de manera que Marcos quería animar a la cristiandad para que supieran que ellos estaban protegidos por Dios independientemente de la persecución que estuvieran viviendo, ¿sí? Entonces, así como el libro de Mateo, les decía hace un rato, fue escrito para los judíos, el de Marcos fue escrito para los gentiles, para aquellos que no pertenecían al pueblo judío y que eran en su momento muy perseguidos, ¿sí? Entonces, siempre, ¿verdad? Vamos a encontrar que el Señor habla al pueblo, a aquellos que le aceptan, para que sepan que no están solos. Entonces, el tono característico ¿cómo se llama?, del libro no, les decía hace un rato, no era para los judíos, sino para los gentiles. Y en el libro nos vamos a encontrar muchas alusiones a las costumbres romanas, ¿sí? Y que muestra claramente que no se escribió para los judíos, sino para los gentiles, para los creyentes que se encontraban en Roma. ¿De qué trata el libro? Desde luego que de la vida y la obra de Jesucristo, ¿sí? Él nos cita frecuentemente al Antiguo Testamento como lo hace Mateo, ¿sí? Entonces, y bueno, él no comienza con una genealogía, o sea, empezamos a ver las diferencias entre Mateo y Marcos, ¿verdad? No empieza con una genealogía que en el caso de Mateo quiere vincular a Jesús, ¿verdad?, con los patriarcas judíos, sino que lo hace, ¿verdad?, de una manera diferente, afirmando que Jesucristo es el Hijo de Dios y con su bautismo y cómo él ¿cómo se llama?, es llevado al desierto y probado, ¿sí? Vamos a leer Marcos 1, del 1 al 8, ¿sí? Para que veamos de qué manera se desenvuelve. Dice, lo vamos a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice, comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Él inicia afirmando que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y dice, sucedió como está escrito en el libro del profeta Isaías, que es, o sea, sí recurre a una profecía, ¿sí? Dice, yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual presentará tu camino, perdón, a ver, es que con los lentes no veo, el cual preparará tu camino, voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. Ustedes se recuerdan de quién está hablando, ¿verdad? ¿Sí? Así se presentó
Juan bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero y comía langostas y miel silvestre. Predicaba de esta manera: después de mí viene uno más poderoso que yo, ni siquiera merezco agacharme para desatar las correas de sus sandalias. Y dice algo contundente: yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. ¿Sí? Juan estaba preparando el camino para cuando Jesús iniciara su ministerio. ¿Sí? Entonces, leemos en Isaías 43, dice de esta manera: una voz proclama, preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen en el desierto un sendero para nuestro Dios. Sí. Entonces vemos que desde el principio hasta el fin de las Escrituras, el tema principal es Jesucristo. ¿Sí? Por eso nosotros platicamos un evangelio cristocéntrico. ¿Sí? Más tarde dice que vemos el inicio del ministerio de Jesucristo al bautizarse y ser tentado. Ahí en Marcos 1, del 9 al 13, nos dice de esta manera: por estos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto Jesús salió del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma, y desde los cielos se oyó una voz que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien me alegro. Enseguida el Espíritu llevó a Jesús al desierto y allí fue puesto a prueba por Satanás durante 40 días. Estaba entre las fieras y los ángeles le servían. ¿Sí? Por eso, y tenemos que sacar tenemos que recordar que ahora que estamos viendo, ¿verdad?, y estudiando al Espíritu Santo, el hermano Fito nos decía, nos insistía, no porque él lo quisiera, porque quererlo insistir, sino porque la palabra del Señor lo dice, que Jesucristo, antes de iniciar su ministerio, tuvo que ser, ¿qué? Bautizado, ¿cómo? Por el Espíritu Santo, hermanos. Fue bautizado en agua y fue bautizado por el Espíritu Santo. Por eso es tan importante que nosotros tengamos claro todas aquellas enseñanzas que se nos dan con el propósito de poder servir al Señor de acuerdo a los lineamientos que Él ha establecido. Si Jesús fue lleno del Espíritu Santo antes de iniciar su ministerio, ¿qué tiene que pasar con nosotros? Lo mismo, ¿sí? Entonces, Marcos narra principalmente, les decía, hermanos, los milagros que hizo Jesús, sus enseñanzas y su poder como Hijo de Dios y Salvador. O sea, Marcos empezó afirmando que Jesús era ¿quién? El Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, también nos habla del poder, de su poder sobrenatural. ¿Sí? Ese poder se manifestó en la naturaleza, en el mal, en la enfermedad, inclusive la muerte
y para transformar lo que parecía perdido, ¿sí? Hoy vamos a hacer mención de cinco eventos que me... Perdón, Vamos a hacer mención de 5 eventos muy importantes en el Evangelio según Marcos, ¿sí? Porque, fíjense, Jesús tiene poder sobre la naturaleza, ¿sí? El mal, la enfermedad y la muerte, ¿sí? Por todo el Evangelio de Marcos vemos una y otra vez a Jesús manifestando una autoridad que supera toda limitación humana, ¿sí? En Marcos 4:39, Jesús calma la tempestad con solamente con sus palabras, mostrando su poder sobre la naturaleza, ¿sí? Recuerdan ese evento también, iban en el mar, estaba agitadísimo, sus discípulos van y lo levantan y él se levanta, ¿sí? Y dice de esta manera este verso, dice, él se levantó porque estaba dormido, fíjense. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenía paz, ¿sí? Y dice, él se levantó, reprendió el viento y ordenó al mar, silencio, cállate. Y el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Sepamos, hermanos, afirmémonos en que por grande y grave que sea el problema que nosotros tenemos, nosotros podemos clamar a Él y saber que estamos seguros en las manos del Señor, porque Él tiene todo poder. La palabra del Señor nos dice que su Padre le dio un nombre que está, ¿qué? Sobre todo nombre que se nombra, ¿sí? Y en ese nombre nosotros podemos enfrentar cualquier situación que tengamos que vivir, hermanos. Claro, creyendo, porque al que cree, todo le es posible, ¿no? Entonces, los discípulos, después de este evento, se quedan espantados, fíjense nada más, y ya lo habían visto hacer grandes cosas, ¿sí? Y dice que se quedan espantados y se preguntan, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Ustedes me pueden responder quién era? El Todopoderoso, ¿verdad? El Dios, el Hijo de Dios, ¿sí? Entonces, en el capítulo 5, ¿verdad? Él, en ese capítulo, en el siguiente capítulo, él libera al endemoniado gadareno, ¿sí? Este hombre, dice las Escrituras, que vivía en los sepulcros y que nadie podía sujetarlo, ni siquiera las cadenas. Y muchas veces dice la Escritura que lo habían atado con cadenas y grilletes, pero que él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan lo que sucedió? ¿No se acuerdan? Sí, dice que este hombre fue liberado por Jesús, ¿sí? Y luego, después de que fue liberado, lo corrieron de ese lugar al Señor Jesús. Pero ya cuando él se iba, ahí en Marcos 5, 18, 20, podemos leer esto. Mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado rogaba que le permitiera acompañarlo. Y Jesús no lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y a los de tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo ha tenido compasión. Así que el hombre se fue y comenzó a proclamar en Decápolis, dice, lo mucho que Jesús había hecho por él, y toda la gente se asombraba.
¿Quién de nosotros hemos recibido milagros? Y estamos haciendo lo mismo que el gadareno. Tenemos nosotros, dice el Señor, que hace de nosotros luz en el mundo. Vamos, hermanos, tenemos que hablar y decirle al mundo quién es el Dios en el que nosotros hemos confiado. El Dios que ha hecho maravillas en nuestra vida puede hacer maravillas en cualquiera que se quiera acercar a Él. El Señor dice, el que quiera, pero nuestra responsabilidad como cristianos, hermanos, es proclamar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es Dios y todo lo puede, ¿sí? Entonces dice, tan todo lo puede, que en la narración de Marcos dice que también sana a una mujer enferma que hacía 12 años estaba enferma, la recuerdan, ¿verdad? Y luego resucita a la hija de Jairo, demostrando su autoridad sobre el mal y la enfermedad y aún la muerte, ¿sí? Entonces, para el Señor no hay nada imposible. ¿Qué pasó cuando llegó Jesús a la casa de Lázaro y sus hermanas después de que él ya estaba muerto? ¿Sí? ¿Tenía cuántos días? 4. Vemos el poder que hay en el Señor, ¿sí? Porque, bueno, yo puedo testificar, mi familia se convirtió al Señor porque el Señor resucitó a uno de mis hermanos, ¿sí? Ya tenía muerto como entre 7 y 10 horas y mi mamá se resistía. Llegaron los hermanos y como le decía una hermana a mi mamá, hermana Conchita, por favor estire al niño porque se le va a quedar ¿cómo se llama? Se va a endurecer y después le van a tener que quebrar los huesos para poderlo poner lacio o laxo, ¿verdad? Entonces dijo mi mamá, no, ustedes dicen que Dios resucita, pues que resucite a mi hijo. Llegó la iglesia, se pusieron a orar y dice mi mamá que estando ella abrazando a su hijo, empezó a ver cómo se le perlaba de sudor la frente y el Señor lo volvió a la vida. Y mi padre le entregó su vida al Señor por esa situación, ¿sí? Entonces yo les digo, hermanos, no, para el Señor no hay nada imposible. Llegó a la casa de Lázaro y lo encontró muerto de 4 días, ¿sí? La gente dice que lloró porque se angustió porque estaba muerto. Yo tengo una opinión diferente. Yo digo que él lloró por la incredulidad de la gente que estaba ahí. Llegó y dijo, quiten la piedra. Y le dijo a una de sus hermanas, el Señor tiene 4 días de muerto, ya hiede. Pues no importa que estemos pudriéndonos, porque el Señor puede levantarnos. Y Él lo demostró y dijo, Lázaro, ven fuera, ¿sí? Y Lázaro salió, porque Él todo lo puede. Ese es el Jesús que nos describe Marcos, ¿sí? Uno que puede hacer todas las cosas, ¿sí? Entonces dice, más tarde, Jesús sana a un sordo, ¿verdad? Y tartamudo, y revelando ¿cómo se llama? Su compasión por este hombre. Vamos a leerlo en Marcos 7, del verso 31 al 37. Dice de esta manera: Luego regresó Jesús de la región de Tiro y se dirigió a Sidón, al lago de Galilea. Internándose en la región de Decápolis, allí llevaron a un sordo
tartamudo, suplicaron que le pusiera las manos sobre él. ¿Sí? Jesús lo apartó de la multitud para estar a solas con él dice, y puso los dedos en sus oídos y tocó su lengua con su lengua, ¿verdad? Y tocó su lengua con saliva y luego mirando al cielo suspiró profundamente y dijo, Efrata, que significa ábrete. Con esto se le abrieron los oídos al hombre y se destrabó su lengua y comenzó a hablar normalmente. El Señor tenía un estilo de acción impresionante, ¿no? A unos tocaba, a otros solamente les hablaba, a este tomó saliva de su boca y se la puso, o sea, de la manera en que, de las maneras en que lo hace, no importa, pero Él lo hace, hermanos, ¿sí? Él lo hace. Estos milagros, hermanos, no son solo actos de bondad y misericordia, sino son señales, hermanos, de quién es Él. Yo no sé, cuando tú recibiste tu milagro, de qué manera actuó el Señor, pero lo hizo. Y hoy tú recibiste el milagro y hoy puedes testificar que Dios, que Jesucristo es el Hijo de Dios y que tiene todo poder. Y lo que les decía hace un rato, que el Padre le dio un nombre, sobre todo nombre que se nombra, el cual es Jesucristo. Y tú lo puedes usar si crees que el Señor puede hacerlo, ¿sí? El Hijo de Dios es una persona, es Dios, ¿verdad? Y que tiene un poder absoluto, ¿sí? Marcos, ¿verdad? Presenta un Jesús activo, ¿sí? Cercano a los necesitados, que entra, ¿verdad? Que entra a su vida con el propósito de bendecirlo, ¿sí? Él llega a nuestra vida, hermanos, para traer orden, sanidad, vida y vida eterna, hermanos. Cada milagro que apunta, que Él hace, apunta al reino de Dios, ¿sí? Irrumpiendo en la historia de cada uno de nosotros. ¿Ha habido una transformación en nuestra vida? Él entró a tu vida, pero para cambiarte, para bien o para mal, ¿verdad? Hoy esta enseñanza nos recuerda que no hay situación fuera del alcance de nuestro Dios y Señor, ¿sí? De nuestro Salvador. En Hebreos 13:8 nos dice la palabra, Jesucristo es el mismo, ¿cómo? Y hoy y por los siglos. Entonces, podrás caminar con inseguridad en tu transitar en la vida si estás creyendo en Él, si estás bajo su sombra. No puedes vivir con inseguridad. Vas a vivir con la seguridad de que vas a tener problemas, pero con la seguridad de que el Señor está contigo. ¿No te dijo? No te dejaré, no te desampararé. Nuestro Dios, hermanos, Salvador y Señor, todo lo puede. Aunque vivimos en un mundo marcado por el dolor y la incertidumbre, podemos confiar que Cristo sigue teniendo poder para obrar el día de hoy, ¿sí? Tal vez no siempre actúa de la manera en que nosotros estamos esperando, pero siempre Él lo va a hacer con un propósito, con amor y con autoridad, ¿sí? Hay ocasiones que quisiéramos que Él resolviera
la problemática de nuestra vida de acuerdo a nuestro concepto, a nuestra visión. Y Él lo hace de una manera diferente y en el tiempo que Él lo considera, ¿verdad?, pertinente, pero ¿sabes qué? Lo hace con propósito, porque lo que el Señor te quiere dar es más de lo que tú estás pidiendo. Pero sé, ¿verdad?, pero sé fiel, porque Él es fiel, hermanos, ¿sí? Entonces, en Marcos, ¿verdad?, allí mismo en Marcos, Él nos muestra cuál es la misión de Él, ¿sí? ¿Cuál es la misión? En Marcos 2:17, Jesús declara cuál es su misión, ¿sí? Y nos dice, al oír esto, Jesús contestó, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y por eso es que estamos aquí. ¿Sí? Porque nos declaramos pecadores, porque cuando estamos cerca de Él, podemos vencer. Y cuando nos alejamos, hermanos, ¿qué pasa? Porque a todos nos ha pasado eso, ¿no? Nos hemos alejado. ¿Y qué nos ha pasado? Nos va mal, ¿verdad? Entonces, dijo el Señor, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Esta afirmación resume el corazón de su ministerio. Jesús no vino para aquellas personas que se creen autosuficientes, sino para aquellos que reconocen su necesidad de perdón, de restauración y de vida nueva, ¿sí? A lo largo del Evangelio de Marcos, hermanos, Jesús se acerca a las personas marginadas, ¿sí? Come con cobradores de impuestos, toca a leprosos, hermanos, libra a los oprimidos y perdona los pecados de aquellas personas que reconocen su maldad, ¿sí? Sus acciones, hermanos, confirman que su misión no era simplemente enseñar, sino rescatar, sanar, reconciliar a las personas con Dios, ¿sí? Para nosotros, el día de hoy, esta enseñanza nos invita a recordar que todos necesitamos la gracia de Dios. Nadie puede vivir sin la gracia del Señor, hermanos. Y también, ¿verdad?, nos desafía a reflejar la misión de Jesús, mostrando misericordia, hermanos, cercanía y compasión hacia quienes nos rodean, sin juzgar, hermanos. Que el Señor se encargue de ese trato, ¿sí? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer, Señor, hermanos, para con la humanidad, es ofrecerles esperanza y verdad a través de Jesucristo, ¿sí? Cuando la obra, ¿verdad?, lo poco es más que suficiente, ¿sí? Les voy a hablar de cómo el Señor es vasto, ¿sí? Porque cuando hay poco, con lo que hay es suficiente, ¿sí? Y lo podemos leer en Marcos 6, del 36 al 44, y dice así, ¿cuántos panes tienen ustedes?, preguntó. Vayan a ver, y después de averiguarlo dijeron, 5 y 2 pescados. Entonces les mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. Así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50, y Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, y mirando al cielo los bendijo. Pero fíjense bien, dice que mirando al cielo, bendijo, ¿sí? Lo poco que tú tienes, bendícelo. ¿Sabes por qué? Porque tú estás bajo el cuidado, ¿verdad?, de aquel que sabe multiplicar. Y yo les digo, nosotros vivimos una etapa de escasez, ¿verdad, Fito?
¿Y nos faltó algo? Nunca nos faltó, hermanos. ¿Sí? Entonces dice, Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. Y también repartió los dos pescados entre todos. Y dice la escritura, comieron hasta quedar satisfechos y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado, y los que comieron fueron 5,000. En esa época, los niños y las mujeres no contaban. Era parte de la cultura. Entonces, ¿para cuántos calculan ustedes que rindió esos 2 panes y los peces? ¿Eran cuántos panes? 5 panes y 2 peces. ¿Cómo para cuánto? Háganme un cálculo. ¿Cómo? Pues si ponemos que era, normalmente siempre somos mujeres que hombres, ¿no? Y luego más, ahora no, en esta época ya no, porque ya los matrimonios no quieren tener hijos, pero en aquella época eran prolijos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Entonces, ¿serían 15,000? Pues vamos a ponerlo, ¿verdad? Como 5,000 y 5,000 niños y 5,000 mujeres, 15,000 mínimo, ¿sí? Nuestro Dios es capaz de multiplicar, ¿sí? Y Marcos 8, del 5 al 10. ¿Cuántos panes tienen en esta? Este es otro evento. ¿Cuántos panes tienen? Preguntó Jesús. 7, respondieron ellos. Luego Jesús mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes, dio gracias, como de costumbre. O sea, cuando no tengas, hermano, dale gracias al Señor, ¿sí? Dale gracias al Señor por la multiplicación de que el Señor ha de hacer en tu hogar. Dice, tomó los 7 panes, dio gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los repartieran a la gente. Así lo hicieron. Tenían además unos cuantos pescaditos. Dio gracias por ellos también y dijo a los discípulos que los repartieran. La gente comió hasta quedar satisfecha. Después los discípulos recogieron 7 cestas de pedazos que sobraron. Dice, y los que comieron eran como 4,000. Tan pronto como los despidió, dice, Jesús subió a la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta, ¿cómo? Dalmanuto, ¿sí? Entonces, nosotros vemos que el Señor fue capaz de satisfacer multitudes. Y todo eso lo leemos en Marcos, con un enfoque en donde al Dios que nosotros creemos, el que nos salvó, ¿verdad?, puede multiplicar. Entonces nosotros los cristianos, los que creemos en el Señor, no debemos de tener miedo, porque el Señor es capaz de multiplicar lo que tenemos, ¿verdad? Y si no tenemos, de hacer que tengamos, hermanos, ¿sí? Entonces, estos milagros, hermanos, muestran el poder de Jesús, ¿verdad? Y que no depende de la abundancia humana, sino lo importante no es cuánto tenemos, sino el acto de fe, ¿verdad?, de ponerlo en sus manos. Jesús también mostró una gran compasión, ¿sí? Él se compadeció de la multitud, ¿sí?, y respondió de acuerdo a sus necesidades y de manera concreta, ¿sí? Entonces, para nuestra vida diaria, esta enseñanza, hermanos, nos anima a confiar en que Dios puede usar todo, ¿verdad?
todo lo que hay alrededor de nosotros para podernos bendecir, si carecemos, para darnos en abundancia. Y si tenemos en abundancia, para poderlo compartir, hermanos. ¿Sí? Él está pendiente de nuestra economía, de nuestro tiempo, y el Señor quiere que también nosotros podamos servirlo a Él. ¿Sí? ¿Con qué? El Señor nos ha dado talentos, hermanos. Ponlos en las manos del Señor, ponlos a los pies del Señor para servir a la iglesia, ¿sí? Porque la iglesia, hermano, somos el cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces, cuando lo entregamos a Jesús y creemos que Él puede, hermanos, podremos nosotros. Amén, ¿verdad? También les voy a recordar una enseñanza de lo que contamina al hombre, también vista en Marcos, ¿sí? Jesús, en su condición de hombre, marcó la línea para que aprendiéramos a vivir en santidad, hermanos, para distinguir lo que le agrada a Dios y lo que le desagrada. ¿Sí te das cuenta lo que le agrada a Dios? ¿Y si te das cuenta, hermanos, de este lado, lo que le desagrada a Dios? ¿Se dan cuenta? No lo hagan, porque es el Espíritu Santo redarguyéndoles, diciéndoles, no lo hagan. ¿Sí? Entonces, en Marcos 7, del 1 al 23, Jesús confronta a los fariseos por dar más importancia a las tradiciones externas que al corazón. Fíjense, el que enseña, dice, que el Señor nos habla y dice que lo que entra a nuestro corazón, eso es lo que nos contamina, ¿sí? O sea, lo que dejamos entrar, ¿sí? Y lo que dejamos entrar nos contamina. Entonces, ¿qué? Si dice la palabra del Señor que de la hartura del corazón, ¿qué? Habla la boca, ¿qué vamos a hablar? Si hemos permitido que la contaminación entre a nuestro corazón, ¿sí? Entonces, el Señor dice que, y vamos a ver muchas cosas inadecuadas en el mundo, pero tenemos que aprender a rechazarlas, ¿sí? Entonces, no le permitamos, o sea, aprende a elegir. Cuando los pescadores llegan con su red llena, ¿verdad? Dice que en la misma barca la vacían y empiezan ¿a qué? A dejar los buenos peces y a sacar los que no sirven. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. O sea, nuestra red, hablando de nuestro corazón, puede pescar muchas cosas, pero nosotros tenemos que aprender a dejar lo que nos edifica y a desechar lo que nos daña, ¿sí? Entonces, el Señor, ¿verdad? Al darnos esta enseñanza, ¿verdad? Nos hace que observemos cómo debemos de actuar. Dios no busca una obediencia externa, hipócrita, hermanos, y superficial, sino una transformación profunda del corazón, porque la raíz del problema humano no es el llevar a cabo normas que parezcan buenas normas, ¿sí? Sino obedecer al Señor, ¿sí? La raíz del problema, cuando nosotros vemos que lo que estamos viviendo contamina, ¿verdad? Se va a quedar, si nosotros no somos capaces de sacarlo, se va a quedar en lo profundo de nuestro ser. Y necesitamos, hermanos, permitir que Dios transforme nuestro interior y limpie nuestro espíritu, hermanos, ¿sí? Hoy este pasaje
nos llama a examinar nuestras actitudes y motivaciones. Seguramente el Señor nos está hablando a uno, o a dos o a más, porque estamos haciendo las cosas no como le agrada al Señor. Sí. Entonces, Jesús, ¿verdad?, nos recuerda, ¿verdad?, lo que implica permitir que las cosas que no lo honran, ¿verdad?, nos dañen, ¿sí? Entonces, lo que el Señor te está pidiendo el día de hoy es que dejes que Él te transforme, ¿sí? Que te transforme desde lo interior, ¿sí? No solamente nuestras conductas externas, ¿sí? Entonces, ¿para qué? ¿Con cuál propósito? Con el propósito de vivir una fe auténtica y coherente, ¿sí? Analiza tu corazón, ¿sí? Vamos a leer Marcos 4, del 1 al 9. Todos lo recordamos. Dice, una vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella, en el mar, y toda la gente, ¿verdad?, estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves de los cielos y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Que esta palabra, hermanos, esta palabra, el día de hoy, te haga reflexionar. ¿Qué clase de tierra es tu corazón? ¿Sí? Porque el problema no es la semilla, el problema es la tierra. Entonces, tú puedes analizar cuál es el tipo de tierra que tienes. ¿Sí? Entonces, los 4 tipos de tierra, ¿verdad?, representan diferentes maneras en que las personas respondemos a la palabra de Dios. La tierra junto al camino, hermanos, representa un corazón endurecido, ¿sí? Está cerrado a la palabra de Dios, ¿sí? ¿Y qué hace Satanás? Dice que viene y se lleva la semilla que el Señor puso, ¿sí? Entonces, la responsabilidad que tenemos como cristianos es mantener un corazón sensible para escuchar y recibir la voz de Dios, ¿sí? Porque está representando un corazón superficial, ¿sí? La tierra entre espinos, hermanos, representa me pasé la anterior, la tierra en pedregales, hermanos, representa un corazón superficial. La persona que recibe, la recibe con alegría, pero no desarrolla raíces esta tierra, hermanos. Entonces, tú sabes cuando recibes con alegría la palabra y te entusiasmas, pero después ya no permites que esa semilla, ¿verdad?, su raíz, ¿verdad?, crezca. Porque de todas las plantas que vemos, lo que sostiene a lo que nosotros vemos es que la raíz, ¿sí? Entonces, fíjate bien, tu responsabilidad como cristiano es profundizar en tu relación con Dios mediante la oración, la lectura de la palabra y tu perseverancia,
¿sí? La raíz, la tierra entre espinos representa un corazón dividido. La palabra comienza a crecer, pero las preocupaciones, el amor al dinero, los deseos por otras cosas terminan ahogándola, impidiendo que dé fruto. Tu responsabilidad como cristiano es quitar de tu vida todo aquello que ocupe el lugar de Dios y estorbe tu crecimiento espiritual. Y la buena tierra, hermanos, representa un corazón dispuesto, obediente. La persona, ¿verdad?, que escucha la palabra de Dios, la recibe, la pone en práctica y produce fruto abundante. ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros como cristianos? Permanecer con un corazón humilde, obediente y dispuesto a dar fruto, ¿verdad?, en tu vida, en tu familia, con la gente que está a tu alrededor. O sea, el Señor te está pidiendo que seas luz en el mundo. ¿Sí? Entonces, la diferencia entre las 4 tierras, hermanos, no está en la semilla, sino en la condición de nuestro corazón. Entonces, Señor, hagamos un esfuerzo, hermanos, por mantener un corazón como la 4ª tierra. Una tierra que esté dispuesta a recibir esa palabra y a vivir en victoria, porque Cristo es el que nos da la victoria, ¿sí? Entonces, hermanos, voy a terminar la plática. Si ustedes leen el libro de Marcos, van a poder ver desde un ángulo diferente cada una de las narraciones de Marcos, ¿sí? Pero hubo una que me impactó, ¿sí? Que me impactó y es sobre la de el siervo poderoso e hijo de Dios. En Marcos 10:45 nos dice de esta manera: porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, ¿sí? El Evangelio de Marcos, hermanos, nos presenta a Jesús como siervo perfecto de Dios. Desde el principio hasta el final vemos en Jesús a un Salvador que no buscó reconocimiento, comodidad ni poder terrenal, sino que se entregó a su tiempo, ¿verdad? Entregó también sus fuerzas y finalmente su propia vida por amor a la humanidad. Hermanos, nosotros tenemos vida de la vida de Cristo. No podemos guardar este tesoro, no lo podemos guardar, tenemos que publicarlo. Tenemos que llamar a aquellos que tienen necesidad del Señor, ¿sí? Fíjense que Marcos 10:45 nos recuerda la grandeza que en el reino de Dios no consiste en ser servido, sino en servir, ¿sí? Jesús no solo enseñó este principio, sino que lo vivió. ¿Y lo vivió hasta dónde? Hasta la muerte, hasta la cruz, ¿sí? Donde dio su vida en rescate por cada uno de nosotros, hermanos, ¿sí? Vamos a orar. El Evangelio de Marcos termina dejando una pregunta para cada para cada creyente. Si Cristo vino a servir y dar su vida por nosotros, ¿estamos nosotros dispuestos a vivir sirviendo a Dios y sirviendo a los demás con el mismo corazón? Hermanos, el verdadero discípulo no solo admira a Jesús, sino que sigue su ejemplo de humildad, obediencia y servicio, hermanos. Entonces, este es el llamado de Marcos que deja a la iglesia así. Entonces, vamos a orar, hermanos. Marcos nos muestra que el Rey del universo se hizo siervo para salvarnos
ahora nos llama a seguir sus pisadas, hermanos, viviendo una vida de servicio, de entrega y fidelidad hasta el fin, ¿sí? Entonces, este mensaje de Marcos desafía a cada creyente a responder, ¿verdad? Con fe, con arrepentimiento, con obediencia y con compromiso genuino de seguirle como un discípulo, hermanos. No seamos solamente espectadores, seamos discípulos de Cristo. ¿Sí? La resurrección de Jesús confirma su victoria, ¿verdad? Definitiva, y da esperanza, hermanos, a todos los que ponen su confianza en Él. ¿Sí? Nosotros no hemos sido defraudados, lo hemos defraudado, pero los brazos del Señor están abiertos, están abiertos. Vamos a orar, hermanos. Padre amado, hoy te damos gracias, Señor, por la vida de Jesús en nuestra vida, Señor, por habernos permitido conocer a tu Hijo, Señor, a través del Evangelio de Marcos, Señor. No queremos quedarnos, Señor, con solo el conocimiento, Señor. Anhelamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos revele la sencillez, la humildad y la grandeza de la vida de Jesús, Señor. Espíritu Santo, abre nuestros ojos para comprender el corazón de Jesús. Enséñanos a vivir como Él vivió, con una fe inquebrantable, con un amor sincero y con una obediencia total al Padre y un corazón dispuesto a servir. Danos claridad de todo aquello que nos impide parecernos a Cristo, el orgullo, el egoísmo, la autosuficiencia y la indiferencia. Señor, tú estás en este momento viendo el corazón de cada uno de nosotros y estás, Señor, escuchando nuestra petición, Señor. Transfórmanos a la imagen de tu Hijo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.